Buenas chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, chicos. El día de hoy vamos a hacer un tema muy importante que les va a ayudar bastante a todos ustedes para entender un poco mejor la trigonometría. ¿Está bien? El día de hoy vamos a hacer el tema de plano cartesiano, que es un tema un poco geométrico, ¿no? Espero que lo han visto de repente en álgebra, de repente lo han visto para ubicar puntos cartesianos, no sé si lo habrán visto. Pero bueno, en todo caso vamos a verlo el día de hoy como un breve repaso, pero va a ser más aplicativa la parte trigonométrica. Ahora, profe, ¿ese tema tiene una aplicación en la realidad? Obviamente que sí. No sé si ustedes han visto los radares, ¿no? Los radares que usan los aviones. Tiene esta forma, o sea, si yo le pongo, por ejemplo, mira, si yo le pongo encima un circulito acá, encima de esto, parece un radar, ¿no? Parece un radar, no sé si lo ven, ¿no? Si yo lo pusiera acá, parece un radar, ¿no es así? Entonces, ¿por qué tiene esa forma? Porque este es el origen, ¿no? ¿Y eso qué sería? Esto sería parte de la localización de algún objeto, o que sea el avión, por ejemplo, ¿no? Entonces, es un tema, profe, que sí se toma, claro. Y si no sabes el tema de planos cartesianos, sistemas de coordenadas, no sabes ubicar un objeto, ¿no? Entonces te pierdes, pues no te pierdes. Si no sabes, no vas a poder utilizar o no vas a poder de repente ayudar a los pilotos a ubicarse, ¿no? Pero bueno, vamos al tema del día de hoy, ¿no? Para que vean que se aplica. De repente alguno dice, profe, no se aplica. No, sí se aplica. Y en más cosas todavía. Pero bueno, vamos a ver. ¿Qué es un plano cartesiano? Un plano cartesiano consta de un origen de coordenadas, que vendría a ser el punto medio, ¿no? Tiene dos ejes, el eje de las abscisas y el eje de las ordenadas. ¿Cuál es el eje de las abscisas? El eje X, ¿no? Creo que algunos ya conocen el eje X. Este es el eje de las abscisas y este es el eje de las ordenadas, que es el eje Y. ¿Está bien? Ahora, ¿por qué se le llama plano cartesiano? Porque tiene cuadraditos, ¿no? Tiene cuadraditos que vendrían a ser los planos o donde se puede ubicar un plano, ¿no? Ahora, este, yendo al tema, ¿no? Vamos a ver. El tema más que nada, lo que me importa, en este caso de trigonometría, es que ustedes, cuando ven un plano cartesiano, ubican puntos. ¿No es así? Ubican puntos. Por ejemplo, le digo, a ver, ubícame el punto 2,4 y buscas, ¿no? Dos cuadraditos y acá buscas 4. Ah, profe, acá está el punto de acá. Este acá es el punto 2,4. Muy bien, te digo, ¿no? Entonces, si buscas el punto, te digo, busca el punto 1, menos 2, te digo. Ah, 1, menos 2, o sea, 1. Este es el eje X positivo, ¿verdad? Este es el eje X negativo. Este es el eje Y positivo. Y este es el eje Y negativo, ¿no? Entonces, si yo te digo, busca el punto 1, menos 2, sería 1 menos 2. Y buscan por acá el puntito. Y acá está, ¿qué cosa? El punto cartesiano 1, menos 2, ¿no? Se le llama también plano cartesiano más que nada por el creador, ¿no? Que creo que se llama Cartesiano, Cartesius, ¿no? Acá dice, ¿no? Entonces, ahí de repente es un poco de teoría, ¿no? Pero como les digo, la parte aplicativa que vamos a ver son los cuadrantes. Los cuadrantes son los que van a tener que aprender en trigonometría. Un plano cartesiano está dividido en cuatro cuadrantes. El primero se llama cuadrante uno, lo que está en esta zona, cuadrante uno. Lo que está en esta zona se llama cuadrante 2, cuadrante 3 o cuadrante 4. ¿Saben? También se le llama primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. También conlleva esos nombres, ¿está bien? Se le llama así primer, segundo y tercer cuadrante. Entonces, de ahora en adelante en trigonometría vamos a trabajar de esa forma cuando hablemos del plano cartesiano. ¿Está bien? Listo, ahí les expliqué un poquito cómo se ubica el punto en el plano, ¿no? Algunos que se han olvidado, por ejemplo, ¿no? Les digo, a ver, ubíquenme el punto 4, menos 3. Ah, entonces 4 es el eje X, menos 3 el eje Y. Acá está, este es el punto entonces B, que sería el punto 4, menos 3, ¿no? Si yo le dijera, a ver chicos, búsquenme el punto menos 2,3, buscas menos 2 en el eje X y 3 en el eje Y, ¿no? Unes los puntos y este punto que es el A, o sea, menos 2,3. Y así sucesivamente. Así sucesivamente. ¿Está bien? Listo. Ahora, esa es la parte inicial, ¿no? Esta es la parte inicial. Vamos a la segunda parte. Miren, hay fórmulas que nos ayudan a entender o comprender la distancia.
¿no? No sé si ustedes, cuando ustedes ubican un punto cartesiano, ¿qué hacen? Ubican el eje X, la distancia, ¿no? Y ubican la distancia del eje Y, ¿no? Entonces, ¿qué forman? Si, ¿qué pasaría si de este punto cartesiano, ¿no? Que usualmente ubicamos, trazamos una recta hacia el centro, o sea, hacia el origen de coordenadas? ¿Cómo se le llama a esta recta que hemos trazado? Tiene un nombre, se le llama radio vector. Entonces, un punto cartesiano cualquiera que esté unido al origen, ¿no? Del plano cartesiano, se le llama radio vector, ¿no? Profe, pero esto de acá es un triángulo rectángulo, es como una hipotenusa. Claro, es como una hipotenusa, ¿no? Entonces de acá nace algo que se llama triángulo rectángulo. ¿Por qué? Ustedes ya conocen triángulo rectángulo, no sé si. Entonces acá nosotros vamos a decir, profe, pero entonces este es el eje X, ¿no? O sea, esto mide X, esto mide Y, ¿no? ¿Cómo sabes? Por acá, acá te dice, pues, ¿no? X, Y, o sea, el eje X, esta distancia mide X y esta distancia mide Y. Entonces puedo aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? X al cuadrado, o sea, el cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, ¿a qué es igual? A la hipotenusa al cuadrado. Pero ¿y esto dónde sale? Ah, es que el cuadrado pasa al otro lado como raíz, ¿no? Y te queda así. Entonces, profe, ¿qué pasaría si a mí me dicen, ¿cuál es el radio vector? ¿No? Dice, ¿cuál es el radio vector del punto cartesiano menos 3,4? ¿No? Si te dijeran eso, simplemente aplicas, ¿no? El radio vector es igual a raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. ¿A qué es igual menos 3 al cuadrado? 9. Más 4 al cuadrado, 16. ¿Cuánto es raíz cuadrada de 9 más 16? Sería 25. O sea, ¿cuánto es raíz de 25? 5. ¿Cuánto es el radio vector? 5. ¿Ya ven? Fácil, ¿no? Fácil. Entonces, eso es para comenzar, es el radio vector. Sigamos. Profe, ¿y yo puedo hallar la distancia entre puntos? O sea, ¿puedo hallar la distancia entre un punto cartesiano y otro punto cartesiano? ¿Se puede? Sí. Hay una fórmula. ¿Cuál es la fórmula de la distancia? Es raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Ahí está. O sea, profe, no necesito estar trazando por acá, ¿no? No. ¿Y de dónde sale esta fórmula? Demostración. Miren, ¿ah? Fíjense, voy a demostrar al toque. Esto de acá es x2. Esto de acá es x1, o sea, esta distancia es x1, ¿no? Luego, esta alturita, ¿cuánto vale? Y1, ¿no? ¿Y cuánto vale esta alturita? Y2, ¿no? Y acá, si tú trazas esto de acá, dices, esto es x2, esto es x1, pero como él es negativo, ¿no? Porque está en el eje de las eje x negativo, sería x2 menos x1. Como esto es y1, esto sería y1. Entonces, ¿esta alturita qué es? Y2 menos y1. Y ahí puedo aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque si esto vale x2 menos x1 y esto es y2 menos y1, esta distancia la puedo hallar con el teorema de Pitágoras, la hipotenusa. D al cuadrado es igual a L al cuadrado más L al cuadrado. Pero esto si pasa como raíz, te queda así. Ya lo demostré. ¿Sí? Un poco rápido la demostración porque tampoco es que tengan que aprender la demostración, ¿no? Apréndanse la fórmula. ¿Sí? Apréndanse la fórmula y con eso van a hallar la distancia entre dos puntos, ¿no? En un plano cartesiano, obviamente, entre un plano cartesiano. Por ejemplo, ¿no? Si te dice, ¿cuál es la distancia del punto menos 1,2 al punto 3,5? Entonces aplicamos la fórmula. Menos 1 menos 3 o también puede ser 3 menos 1, ¿ah? No hay problema. Puedes hacer de acá a acá, o también puedes restar de acá a acá. No hay problema, como tú desees. Entonces decimos menos 1 menos 3, menos 1 menos 3 todo al cuadrado, más 2 menos 5 al cuadrado, que es igual, menos 1 menos 3 menos 4. Menos 4 al cuadrado, 16. 2 menos 5 menos 3 al cuadrado, 9. 16 más 9, 25. Raíz cuadrada de 25, 5. ¿Cuánta es la distancia? 5. Ya está, y lo hallaste de una manera rápida y práctica, ¿te das cuenta? O sea, no necesitas mucha cosa, ¿no? No necesitas demostrar algo, simplemente aplicar la fórmula. Lo mismo para el siguiente caso, ¿no? De menos 1,7 a 4, menos 5, ¿no? Restas 4 menos menos 1, o si quieres menos 1 menos 4, y al cuadrado
más 7 menos menos 5 al cuadrado, ¿no? Ahí de repente ustedes lo pueden hacer con un pequeño ejemplo. Entonces, ahí está la fórmula, ¿está bien? Para determinar la distancia, ¿cómo se hace? Se aplica esta formulita de acá, ¿está bien? Listo. Pasemos al siguiente punto, o al punto E. Profe, ahora, ¿qué pasa si tengo o quiero hallar el punto medio de una recta de dos puntos? Supongamos que tengo el punto x1, y1 y tengo el punto x2, y2. ¿Puedo hallar el punto medio? Sí, el punto medio lo puedes hallar. ¿Cómo? Fácil. Simplemente dices el punto medio, su punto cartesiano va a ser x1 más x2 entre 2, coma, y1 más y2 entre 2. Nada más, nada más. Es su punto cartesiano, el punto medio. ¿Está bien? Esa es la fórmula del punto medio. Por ejemplo, te dicen, sea el punto A menos 5,7 y sea el punto B menos 3,3. Hay el punto medio del segmento que une a A y B. Entonces, no es necesario ni siquiera graficar, porque dices, a la fórmula que dice, el punto medio va a ser igual a menos 5 más menos 3, o sea, sería menos 5 más menos 3, que sería menos 5 menos 3, pues, ¿no? Sobre 2, coma, 7 más 3 sobre 2, ¿no? Estoy aplicando la fórmula. Para allá el punto medio. Menos 5 menos 3, menos 8. Menos 8 entre 2, menos 4. 7 más 3, 10 entre 2, 5. Ahí está. Por lo tanto, el punto medio del segmento, ¿cuánto va a ser? Menos 4,5. Ya está. Aplicativa, ¿no? Son problemas aplicativos, como se dan cuenta. Sigamos. Punto F. Profe, ¿y qué pasaría si ahora tengo una división, por ejemplo, de m y n, ¿no? Por una razón, o sea, no es punto medio. Entonces también pueden aplicar una fórmula que en este caso no les voy a obligar a aprender eso, ¿ya? Es como algo adicional para ustedes, ¿ya? Es opcional que lo aprendan. Ahí está la fórmula. Sería el punto cartesiano, ¿no? A, por ejemplo, ¿cómo hallarías esto? Menos 3,4, ¿no? O sea, el punto cartesiano de A por M más B por N sobre M más N. ¿Eso qué va a ser? El valor del punto P. ¿Está bien? Pero como les digo, es opcional, ¿ya? Esto de acá es como que un poquito de nivel para cuarto, ¿no? Tercero, de repente. ¿Está bien? Ustedes todavía no, de repente no vamos a tocar este tema, ¿no? Pero les dejo ahí como algo adicional. ¿Está bien? Y por último, la superficie de una región triangular, ¿no? Profe, tres puntos, ¿no? Ustedes saben el concepto de un triángulo, ¿no? Tres puntos unidos pueden formar un triángulo. Entonces, ¿qué pasa si tres puntos cartesianos lo unimos? Forman un triangulito. Y profe, con los puntos cartesianos puedo hallar el área, sí, haciéndolo de acá, ¿no? Ahora, esos determinantes también, estos determinantes, pero tampoco se les va a enseñar, ¿ya? Porque aún no saben determinantes ustedes, entonces es ilógico estar enseñándoles esto, ¿está bien? Si es que llegamos a hacer determinantes, quizás les enseñe, ¿está bien? Quizás les enseñe. Entonces, pero de esa manera también se puede hallar el área del triángulo, que sería un medio de la determinante x1, y1, x2, y2, x3, y x1, y1. Acá se hace así, ¿ya? ¿Ya? Si es que hay un problema así, lo vamos a aplicar. Si es que no hay, no se preocupe. ¿Está bien? Muy bien, chicos, entonces vamos a comenzar. Vamos a comenzar con los problemas, con los ejercicios, que son un poco geométricos, ¿ah? Pero también a la vez trigonométricos. ¿Sí? Comencemos, chicos. Pregunta número uno. Ya saben cuál es la tarea, ¿no? Copiar y explicar los ejercicios. No se olviden. Pero bueno, pero problemas. Bueno, vayamos a la pregunta. ¿Qué dice? El punto P, que es menos 3,2, ¿en qué está ubicado? ¿En qué cuadrante? A ver, vamos a ver. Entonces, hay que dibujar, ¿ya? Hay que dibujar, no solamente es hacerlo así al porrazo, como quien diría, no, hay que dibujarlo. Entonces, lo dibujamos y ubicamos primero el punto. A ver, el punto ya saben que este es el eje Y, este es el eje X, ¿no? Y decimos, a ver, este es el punto P que sería menos 3,2. Pero el punto P que sería menos 3 que refleja el eje X, 2 que refleja el eje Y. Por lo tanto, ¿yo qué digo? Ah, entonces voy a buscar en el eje X el punto menos 3. O sea, el punto menos 3 sería por acá, ¿no? Por ahí estaría el punto menos 3. Y el 2 que sería el Y. O sea, el 2 estaría por acá. ¿Y dónde estaría el punto cartesiano menos 3,2? Estaría ahí, ¿no? O sea, estaría por acá. Ahí está.
O sea, ese punto que sería el punto menos 3,2, ¿no? El punto P. Pero el punto P, ¿en qué cuadrante está? ¿Se acuerdan? Eso es el primer cuadrante, así se le pone el primer cuadrante, ¿ya? Con un número romano. Primer cuadrante. ¿Esto qué sería? El segundo cuadrante, con un número romano, ¿ah? Esto sería el tercer cuadrante y esto sería el cuarto cuadrante. Entonces, ¿en qué punto? Bueno, ¿en qué cuadrante está ubicado el punto? En el segundo cuadrante. Por lo tanto, sería la B de bebé. Profe, ¿qué explico acá? Explica que, a ver, podrías explicar, dibujarlo y decirme que el punto P está ubicado en el segundo cuadrante, ¿no? Porque está en el eje X negativo y en el eje Y positivo, ¿no? Me puedes poner eso como una explicación, te lo estoy diciendo, ¿está bien? Por esa razón está en el segundo cuadrante. Obviamente tienes que dibujar eso también, ¿no? Listo, te estoy diciendo que me puedes explicar, ¿ah? Por si acaso. Sigamos. Vamos a la pregunta 2. Por si acaso eso de los cuadrantes se habló en la teoría. Los que no han visto la teoría, tengan cuidado, tengan mucho cuidado. Problema número 2. ¿Qué dice? Si dos vértices de un triángulo equilátero son A menos 1,2 y B 2,5, calcular el perímetro de dicho triángulo. Profe, ¿tengo que dibujarlo? No. ¿Por qué? Porque escucha muy bien esto. A ver, vamos a recordar algo. Y quiero que se den cuenta para que luego no me digan que estoy mal. ¿Qué es un triángulo equilátero? ¿No? ¿Qué es un triángulo equilátero? A ver, vamos a recordar la definición de triángulo equilátero, ¿no? Un triángulo equilátero es aquel triángulo que tiene sus lados iguales. O sea, si su medida de su lado mide L, él mide L y él mide L. Y también que cumple que sus ángulos miden 60 grados, 60 grados y 60 grados. Ya. Listo, profe. Pero ¿qué sucede? A mí me están diciendo, profesor, que los dos vértices de este triangulito, ¿no? Supongamos que este fuera el triángulo, supongamos, ¿no? Dice que uno de los puntos es menos 1,2. O sea, el punto A es menos 1,2. No estoy dibujándolo, ¿ah? En el plano cartesiano. Supongamos que sea así. Y que el punto B es 2,5. Y te están pidiendo el perímetro. O sea que te están pidiendo la suma de lados. Porque recuerda, el perímetro que es la suma de los lados, ¿no? De la figura geométrica. En este caso es el triángulo. O sea, la suma de los tres lados. Pero, profe, una consulta. La distancia de A a B va a ser D, supongamos. Pero se supone que, supongamos que este sea el punto C. Profe, AC también va a ser D. Y CB también va a ser D. ¿Por qué? Porque es un triángulo equilátero. Te está diciendo, ¿no? Te dicen, si dos vértices, ¿no? Dos vértices de un triángulo equilátero te están dando los puntos y te piden el perímetro, entonces digo, si yo hallo la distancia de acá a acá, ya puedo hallar también el perímetro, ¿no? Porque el perímetro, ¿cuánto sería? El perímetro sería igual a D más D más D, ¿no? La suma de lados, pues, ¿no? Acá sería igual a 3D. O sea, si hallo D, ya me salió la respuesta. ¿Y cómo sería la distancia entre dos puntos cartesianos? Hemos hecho eso, ¿no? Sería distancia. Ustedes me ponen la fórmula, por favor. ¿Ya? La fórmula ya hemos hablado en la teoría, espero que la hayan visto. La fórmula que es igual x2, ¿no? O sea, 2 menos menos 1, todo al cuadrado, ¿no? Más, acá sería 5 menos 2 al cuadrado, ¿no? La fórmula, por favor, me lo ponen acá. La fórmula que estoy aplicando, ¿está bien? Listo, por si acaso. Entonces, acá es igual de raíz cuadrada y decimos 2 menos 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 1, 2 menos por menos más. 2 más 1, 3, o sea, 3 al cuadrado, más 5 menos 2, 3 al cuadrado. Sería 3 al cuadrado, 9. 9 más 9, 18. O sea, sería raíz de 18. Pero, raíz de 18 que es igual. 18 que es igual a 9 por 2.
Y a que es igual, puedo aplicar una propiedad que sería la raíz afecta al 9 y hay raíz a 2. O sea, sería raíz de 9 por raíz de 2. ¿Cuánto es raíz de 9? 3. ¿Cuánto es raíz de 2? Bueno, no se puede sacar, lo dejo ahí. Por lo tanto, ¿cuánto vale D? D vale 3 raíz de 2. Entonces, ¿cuánto sale el perímetro? Sería 3 por D, o sea, 3 por 3 raíz de 2. ¿Cuánto sería eso? 3 por 3, 9. O sea, sale 9 raíz de 2 el P. El perímetro. ¿Se dan cuenta? ¿Fue necesario dibujarlo en el plano cartesiano? No, pero ¿podría dibujarlo? Sí, ¿no? ¿Podría dibujarlo? Claro que sí, pero con conceptos se dan cuenta que no es necesario. Entonces, podría hacerlo, pero como no estamos haciendo geometría, si no estamos aplicando fórmula para que no se complique, entonces creo que es una manera práctica. ¿Está bien? Muy bien, chicos, lo explican. ¿Qué cosas pueden explicar? Dirán, bueno, del triángulo equilátero, ¿no? ¿Por qué consideré así las distancias? Acá me ponen el perímetro, la fórmula que tengo que aplicar, ¿no? Ahí hay una fórmula en la teoría que hablé, ¿no? En la parte teórica. Vamos a ver si me han escuchado. Si han visto la parte teórica. Si no han visto la parte teórica, bueno, ya voy a de repente deducir que no han visto. ¿Está bien? Listo. Vamos a la pregunta número 3. La 3, ¿qué nos dice? A ver. Dado el segmento de extremos A1,7, ¿no? Y B-3,5, dice calcular la longitud del radio vector correspondiente al punto medio de AB. A ver, vamos a hacer un trazo, ¿saben? Vamos a dibujarlo, vamos a dibujarlo. Vamos a hacer una línea por acá y vamos a suponer, ¿saben? Vamos a suponer que dice que el segmento, hay un segmento que tiene como extremos al 1,7, ¿no? Y al -3,5. Entonces, ¿qué te parece si lo graficamos? Ya, vamos a graficarlo mejor. Vamos a graficarlo en nuestro plano cartesiano. ¿Saben? Para hacerlo un poquito más veraz. Para hacerlo un poquito más veraz por acá. Ahí está, ¿no? Vamos a ubicarlo, ¿ya? Para hacerlo un poquito más realista. Porque dicen, profe, pero mejor ubícalo, pues, ¿no? Para nosotros verlo mejor. Claro, mejor lo ubicamos. Entonces, vamos a hacerlo un poquito más grande. Porque creo que muy chiquito, muy chiquito. Ahí está. Decimos, a ver, el punto 1,7, ¿cuál sería? 1. A ver, acá voy a poner eje X, eje Y, pues, ¿no? Porque recién están aprendiendo. Ahí está. Entonces, ubico primero el punto A, 1,7, profe. Acá sería el 1. Acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya por acá pensemos que es el 7. ¿Dónde estaría el punto A entonces? ¿No? Todo esto, profe, por acá, ¿no? Acá ubicamos al punto A, que sería este, acá, el punto A. Ese sería A, sería el 1,7. ¿Y dónde se ubica el punto B? Se ubica en el punto -3,5. O sea, -3 sería por acá, -3. 5 sería por acá, ¿no? Y por acá estaría entonces el punto -3,5. De frente, ahí lo pongo. Entonces, profe, este punto, me están diciendo que este segmento, ¿no? Que se forma con los puntos, uniendo los puntos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Unir, ¿no? Voy a unir con un segmento esos dos puntos. Entonces vamos a unirlos. ¿Está bien? Por ahí. Algo así sería, ¿ya? Algo así sería. ¿Está bien? Por ahí sería. Ahí está el segmento. ¿Está bien? El segmento de ahí. Bueno, le he hecho un poquito muy grande, pero ya no importa. Ahora, ese segmento que está ahí, el AB, dice que tengo que hallar su punto medio. ¿Cómo es hallar el punto medio de un segmento? Con dos puntos cartesianos. Con la fórmula, ¿no? Eso también está en la fórmula, por si acaso que hemos visto, ¿ah? Pero te están pidiendo la longitud del radio vector, ¿no? ¿De quién? Del punto medio de AB. O sea, el punto medio va a estar ¿dónde? Por acá estará el punto medio, ¿no? Que va a ser un punto M. ¿Cómo hallo ese punto cartesiano? ¿Cómo lo hallo? Fácil. El punto cartesiano lo voy a decir. Voy a decir, el punto cartesiano va a ser x1, o bueno, x1 más x2, o sea, 1 más -3,
o sea, 1 - 3 sobre 2, coma 7 más 5 sobre 2. Esa dice la fórmula, ¿no? ¿Qué fórmula? Ustedes me ponen la fórmula. Profe, ¿qué fórmula? La que está en la teoría, la que expliqué, ¿no? Si han escuchado la teoría, saben de lo que estoy hablando. Hasta hice un ejemplo, ¿no? Cuando hice la teoría. Entonces vamos a ver, ustedes me ponen la fórmula ahí. 1 - 3 menos 2. Menos 2 entre 2, coma 7 más 5, 12 entre 2, 6. Y ahí está el punto medio. O sea, profe, este punto menos 1,6 es el plano cartesiano. Sí, ese es el punto cartesiano. Pero a ti te piden eso. No, te piden el radio vector de este punto. ¿Y cómo se llama el radio vector? ¿Se acuerdan? Entonces, el radio vector era igual a raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Eso también me ponen la fórmula. ¿Está bien? Eso también está en la teoría, obviamente, ¿no? Me ponen, por favor. Estoy hallando el radio vector de quién? De m, ¿no? Estoy hallando el radio vector de m. Por lo tanto, sería raíz cuadrada, menos 1 al cuadrado sería 1, 36 6 al cuadrado sería 36. 36 más 1, 37. ¿Cuánto sería? Raíz cuadrada de 37. ¿Cuánto vale el radio vector del punto medio m? Sería raíz de 37. Ya está. Facilito, ¿no? Facilito. Entonces, me ponen la fórmula acá, por favor, me ponen esta fórmula, me ponen la fórmula de acá también para ver si han escuchado la teoría que he explicado, obviamente, ¿no? Vamos a ver si están entendiendo lo que se está haciendo. ¿Está bien? Listo. Nada más. Y lo dibujan, obviamente, el plano. Muy bien, chicos, vamos a la 4, que no quiero que el tiempo me gane. ¿Está bien? La pregunta 4 que dice, si los vértices de un triángulo son A11, B3,5 y C,7 - 1, calcular la longitud de la mediana relativa al mayor lado del triángulo. Ah, su profe, ¿cómo hallo la longitud de la mediana relativa? ¿No? Al mayor lado del triángulo. Entonces, hay que recordar algo. No sé si ustedes saben qué es una mediana, pero vamos a explicarle. ¿Está bien? Voy a explicarlo ahora, no se preocupen. Profe, ¿qué es una mediana? ¿No? Algunos estarán preguntando, ¿qué es una mediana, profe? Entonces, una mediana es una recta que divide a un segmento en dos lados iguales. ¿Está bien? Bien, eso tienen que copiar también. Una mediana es esto. Por ejemplo, yo trazo una recta por acá. ¿Está bien? Por acá. Si yo trazo esta recta y justo esta recta hace que esta longitud que está acá se divida en dos lados iguales, o sea, que la medida de él se vuelva L y él se vuelva L, ¿qué significa? Que esta recta se le llama mediana, ¿no? Se le llama mediana relativa, ¿no? O mediana también, ¿está bien? Entonces, esa es una mediana. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que la recta mediana te están pidiendo respecto al mayor lado del triángulo. ¿Y yo cómo voy a saber cuál es el mayor lado del triángulo? Entonces, para comenzar, ubiquemos los puntos, ¿ya? No voy a dibujar el plano cartesiano porque me va a demorar tiempo. Entonces, para ahorrar tiempo, ubiquemos los tres puntos. Como los tengo, supongamos que acá va 1,1. No, acá mejor va 7,-1. ¿Ya? Ya no importa, no importa el orden, no importa el orden. ¿Saben? Acá que vaya 1,1. El otro vértice, estos son los vértices, ¿ah? Por si acaso utilizan los vértices. El vértice A, este va a ser el vértice C, está bien, aunque no tenga forma, pero bueno, va a ser el vértice C y esto va a ser el vértice B, ¿está bien? Estamos suponiendo, ¿ah? Estamos suponiendo que tiene esa forma, no es que tiene esa forma. No quiero estar dibujando en el plano cartesiano porque me va a demorar mucho tiempo, no quiero que el video dure mucho tampoco. Entonces, como a ti te piden la longitud de la mediana relativa al mayor lado, tengo que hallar primero el mayor lado, ¿no? Tengo que hallar primero el mayor lado. ¿Cómo hay el mayor lado? Con la fórmula, ¿no? De la distancia. Entonces voy a considerar primero distancia 1 a él va a ser distancia 2 y él va a ser distancia 3. Y voy a aplicar la fórmula. Ustedes me ponen la fórmula general de la distancia, ¿no? Como sea la distancia entre dos puntos, me ponen la fórmula acá. Yo voy a aplicarla nada más, ¿no? Para ver si han visto la parte teórica. Distancia 1 que es igual
raíz cuadrada de 3 menos uno al cuadrado más 5 menos uno al cuadrado. Ya, profe. ¿Y eso qué es igual? La distancia uno va a ser igual a 3 menos uno, 2. 2 al cuadrado, 4. Más 5 menos uno, 4. 4 al cuadrado, 16. O sea, me queda raíz de 20. Ahí déjalo ya, ahí déjalo. Muy bien, sigamos. A ver, ahora llevamos la distancia 2. Estamos aplicando la fórmula de las distancias entre dos puntos cartesianos que ya hemos visto en la teoría, ¿no? Ya he visto la teoría, por lo tanto estoy aplicando de frente. ¿Cómo era la fórmula? 7 menos 3, ¿no? Al cuadrado más, luego sería menos uno menos 5. Menos uno menos 5 al cuadrado. ¿De 2 a qué es igual entonces? A raíz cuadrada de 7 menos 3, 4. Al cuadrado, 16. Más menos uno menos 5, menos 6. Menos 6 al cuadrado, 36. 36 más 16, raíz de 52. Listo. Muy bien. Y por último el de 3, que sería el de acá. A ver, acá lo voy a hacer. ¿No? Aplicamos la fórmula general, ¿no? Ustedes me la ponen, ya saben. Solamente me lo ponen una vez, ¿ah? No me la pongan 3 veces. La fórmula general, ¿está bien? Solamente una vez. Entonces decimos, restamos, ¿no? En los x. 7 menos uno al cuadrado más menos uno, ¿no? Le estoy restando, ¿no? Lo estoy restando. Menos uno al cuadrado. 7 menos uno, 6 al cuadrado, 36, ¿no? 36 más menos uno, menos 2. Menos 2 al cuadrado, 4. 36 más 4, 40. Sería raíz de 4. Entonces ya hay la distancia. Ya hay la distancia de uno, de 2 y de 3. Ahora, ¿pero cuál es la mayor longitud? ¿De uno, de 2 o de 3? Al ojo. Al ojo puedo decir que la mayor es raíz de 52, obviamente, ¿no? Por lo tanto, digo, el mayor longitud, ¿cuál sería? De 2. Entonces, ¿qué hago? Lo que tengo que hacer es trazar la mediana relativa, ¿no? Al mayor lado del triángulo. O sea, voy a trazar la mediana por acá. Voy a trazar una mediana por acá. ¿Está bien? Aproximadamente, pues será por ahí, pues, ¿no? A ver, vamos a trazar la mediana. Ahí está. Y justo este punto, ¿qué es? Ese punto que es el punto medio, ¿no? Esta es la mediana, ¿ya? Ahí le voy a poner mediana. Esta es la mediana relativa. ¿A quién? Al lado mayor, ¿no? Recuerda que d 2 era el mayor lado. Por lo tanto, esta es la mediana relativa al mayor lado. ¿Pero a ti qué te piden? Te dicen calcular la longitud de la mediana, o sea, te están pidiendo esta longitud. Entonces, vamos a ponerle que la longitud de la mediana sea m. Pero, profe, ¿cómo hay la distancia de A hasta este punto que le voy a llamar el punto P? ¿No? O sea, el punto P, ala, ¿cómo lo hallo? Si el punto P no tiene punto cartesiano. Ah, entonces como este punto es mediana, ¿qué significa? Que la longitud de BP y de PC que son iguales. Como BP y PC son iguales, ¿qué puedo aplicar? La fórmula de... ¿Cuál sería la fórmula que tengo que aplicar? De la mediana, ¿no? Para acá. Uy, ahora sí. Muy bien. Entonces voy a aplicar del punto medio, la fórmula del punto medio, ¿no? ¿Cómo sería? ¿Cómo era la fórmula del punto medio? Cuando el punto era un medio, porque este es punto medio de quién? De BC. P es punto medio de BC. Por lo tanto, ¿cómo se llama el punto medio? Se hallaba, ustedes me ponen la fórmula, eso hemos hecho también en la teoría, por si acaso, ¿ah? En la teoría lo hemos hecho. Entonces era 3 más 7 entre 2. Ese es en el eje X. Coma 5 más menos 1. Pero 5 más menos 1 es como 5 menos 1, pues, ¿no? Sobre 2. 3 más 7, 10. Entre 2, 5. 5 menos 1, 4.
entre 2, 2. O sea, ¿cuánto vale el punto P? 5,2. Ya está, ya hay el punto cartesiano. ¿Te das cuenta? Ya hay el punto cartesiano de P. Ahora sí puedo hallar la distancia, ¿no? ¿Cómo se llama la distancia? Entonces, para hallar la longitud de M, digo M, ¿a qué va a ser igual? A raíz cuadrada. Entonces, resto, ¿no? En los X primero. 5 menos 1, todo al cuadrado, ¿no? Los X primero. Ya sabes la fórmula, ¿no? Para hallar la distancia entre dos puntos se aplica la fórmula. 5 menos 1 al cuadrado más 2 menos 1, que serían los y al cuadrado. 5 menos 1, 4. Al cuadrado 16, más 2 menos 1, 1 al cuadrado, 1. 16 más 1, 17. ¿Cuánto vale m? Raíz de 17. Ya está. Por lo tanto, m vale raíz de 17. Muy bien, chicos. Un problema bastante largo, ¿no? Un problemita bastante largo, pero bueno. Ahí vamos a ver si me lo explican bien. ¿Está bien? Vamos a ver si lo explican bien. Listo. También les he dado las pautas, qué cosa tienen que explicar. ¿Está bien? También les he dado las pautas para que me expliquen. Ojalá estén escuchando, si no, no van a saber qué explicar tampoco. Bueno, vamos a la 5. ¿Qué es el problema 5? A ver. Si la distancia al origen del punto P es igual a 10, ¿no? Dice al origen del punto P es igual a 10, calcular cuál es el valor de X. Ya pues, o sea, te están diciendo que del origen al punto P la distancia es 10. ¿Cómo se le llama eso? Radio. Radio vector, ¿se acuerdan? A ver, vamos a recordar. Algo rápido nomás. Profe, o sea, usted me está diciendo, no. Supongamos algo chiquito, ¿ya? Supongamos que esto sea el punto P, ¿ya? Supongamos que esto sea el punto P. ¿A ti qué te dicen? Si la distancia del punto P al origen, o sea, así, vale 10, esta distancia vale 10, ¿esto qué es? Radio vector. Ah, esto era el R, ¿no, profe? R igual a radio vector. ¿Y cuál es la fórmula de radio vector? Radio vector era igual a ¿quién? Ya, ustedes me ponen ahí la fórmula, ¿no? Se supone que la saben, ¿no? Se supone que la saben, porque han visto la teoría, ¿no? Listo, ¿cómo sería la fórmula de radio vector entonces? Sería 10 es igual a ¿quién? A ver, ¿cuál es el eje X? X más 1 y el eje Y, X menos 1. O sea, sería raíz cuadrada de X más 1 al cuadrado más X menos 1 al cuadrado. Entonces vamos a hacer algo mejor. Este raíz pasemos al otro lado como cuadrado. O sea, sería 10 al cuadrado igual a... Ahora, lo de acá vamos a resolver. Este es productos notables. No sé si saben productos notables. Es a más b al cuadrado que es igual. Este es productos notables, ¿ah? A al cuadrado más b al cuadrado menos, más dos veces a b, ¿no? Profe, ¿y qué pasa si fuera a menos b? Cuando es a menos b al cuadrado, es al cuadrado más b al cuadrado, pero sería menos dos veces a b. ¿Está bien? Esto se llama productos notables. Eso es lo que voy a aplicar acá. Acá es x más 1 al cuadrado, o sea, voy a aplicarlo de acá. Sería x al cuadrado más 1 al cuadrado más dos veces x por 1. ¿Está bien? Ese es para el primer caso. Más, para el segundo sería x menos 1 al cuadrado, o sea, lo de acá. O sea, sería x al cuadrado más 1 al cuadrado, pero menos dos veces x por 1. Listo. ¿Cómo sería? 10 al cuadrado es igual a 100. Y eso sería x al cuadrado más x al cuadrado, 2x al cuadrado. 1 al cuadrado, 1. 1 al cuadrado, 1. 1 más 1, 2. O sea, más 2. Ahora, acá fíjate bien. 2 por 1, 2 por x, 2x. Menos acá, 2 por 1, 2 por x, 2x. Profe, pero 2x menos 2x sería 0. Ah, ¿verdad, no? Bien, lo resto. Entonces, vamos a hacer algo divertido. Acá, como solamente te queda 2x al cuadrado más 2, factoriza el 2. Te queda 2 por x al cuadrado más 1. ¿No? Porque 2 por x al cuadrado, 2x al cuadrado.
Uno por 2 2. He factorizado. ¿Para qué? Para que este 2 lo pase a dividir. 100 entre 2, 50. 50 es igual a x al cuadrado más 1. ¿Está bien? El uno pasa a restar. 50 menos 1, 49. 49 es igual a ¿quién? A x al cuadrado. ¿Qué número elevado al cuadrado te da 49? 7. ¿No? ¿X cuánto vale? 7. Ya está. ¿Está bien? Ya está, chicos. 7 al cuadrado, 40. Sería la C de César. ¿Está bien? ¿Ahí qué me tienen que explicar? Bueno, ahí básicamente me explican que se aplicó productos notables, me ponen la fórmula de radio vector y lo demás ya es un poco operativo, ¿no? Lo demás ya es operativo. ¿Está bien? Listo, entonces lo borro por ahí para seguir con el problema número 6. ¿Está bien? Pero creo que el video va a durar bastante, ¿ah? Bueno, vamos a la 6. Dice, si la distancia de origen del punto Q, x menos 1x, ¿no? Es igual a 5, ¿cuál es el valor de x? A ver, es un problema parecido al problema anterior, así es que vamos a hacerlo directo. Se aplica otra vez la fórmula del radio vector, ¿no? Es igual. Entonces, ¿cómo era la fórmula del radio vector? Ya les dije, ¿no? Radio vector, que va a ser igual a 5, va a ser igual a ¿quién? A raíz cuadrada de x menos 1 al cuadrado. Ustedes me ponen la fórmula del radio vector, ¿está bien? Eso está en la parte teórica que hemos hablado, se supone que lo han visto, ¿no? X menos 1 al cuadrado más x al cuadrado, ¿no? Listo. Entonces resolvemos, ¿no? Ya hemos hecho también productos notables. ¿Esto queda igual? Ah, verdad, esta raíz lo paso al otro lado como cuadrado. Y acá resuelvo. X al cuadrado, ¿no? Productos notables. Más 1 al cuadrado. Menos 2 veces x por 1. Más x al cuadrado. Listo. Luego digo 5 al cuadrado, 25, ¿no? Luego x al cuadrado más x al cuadrado, 2x al cuadrado. 1 al cuadrado más 1. Y acá sería menos 2 por 1, 2. Por x, menos 2x. Entonces vamos a hacer algo divertido, chicos. Así que a ustedes les gusta hacer cosas divertidas. El uno vamos a pasar hasta el otro lado. 25 menos 1, 24. Acá que te queda entonces 2x al cuadrado menos 2x. Entonces, ¿qué te parece si yo factorizo el 2x? Mira, factorizo el 2x. ¿Cómo te queda? Si factorizas 2x te queda acá x y acá menos 1. ¿Por qué? Porque 2x por x, ¿qué te da? 2x al cuadrado. Menos 2x por 1, 2x. Este 2 que está multiplicando lo paso a dividir. 24 entre 12, digo entre 2, 12, ¿no? El 2 pasa a dividir 24 entre 2, 12. O sea, 12 que es igual a x por x menos 1. Ahora, ¿cuánto vale x? A ver, profe, ya pues al ojo, ¿no? X vale 4, ¿no? Cuando x vale 4, profe, sería 4 por 3, ¿no? 12. ¿Sería así? Claro, ese es uno. Hay otro. Cuando x es igual a menos 3. Que cuando x vale menos 3 también, prueba. Cuando x vale menos 3, cumple. Sería x menos 3 menos 1, menos 4. Menos por menos, más. 3 por 4, 12. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, hay dos valores. X cumple para dos valores. Cuando x es menos 3 o cuando x es 4. Profe, ¿y el x no tiene restricción? No, porque el x puede ser negativo, ¿no? Porque es un punto cartesiano. Y recuerda que, como estamos en un plano cartesiano, el x puede ser negativo. Por lo tanto, la respuesta sería la A y B, ¿no? Sería la D, ¿no? A y B. Fácil, ¿no? Facilito. ¿Sí? Tienen que explicar ahí que se aplicó, productos notables, ¿no? Por ahí. ¿Sí? Listo. Muy bien, vamos a la número 7. ¿Qué es la número 7? A ver. Haya la suma de coordenadas del baricentro. Miren, ¿ah? Haya la suma de coordenadas del baricentro de un triángulo cuyos vértices son A, que es 3,5, B, 4, menos 1 y C, 8,1. Profe, ¿qué es un baricentro? ¿No? Vamos a hablar qué es un baricentro el día de hoy.
¿Un baricentro qué es? El baricentro es el cruce de las medianas. Supongamos que yo trazo una mediana, trazo otra mediana, trazo otra mediana. Las tres medianas que he trazado se cruzan en un punto. ¿Saben cómo se llama ese punto? Baricentro. ¿Está bien? Y se le pone como una G. Al baricentro usualmente se le pone como G. Entonces a ti te dicen, si yo tengo los vértices, ¿no? Que son ABC, ¿no? Supongamos que este es el vértice A, 3,5. Este es el vértice B, 4, menos 1. Este es el vértice C, 8,2. Profe, ¿cómo voy a hallar, no? Porque a ti lo que te piden es la suma de coordenadas. O sea, te piden la coordenada de G y que sumes las coordenadas de él, o sea, de X y Y, ¿no? ¿Cómo hallo las coordenadas de G? Entonces, si tú quieres hallar las coordenadas de G, hay una fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Que el X, ¿no? Eso se lo voy a decir, ¿ya? X a qué va a ser igual. El eje X del baricentro, solamente el baricentro, va a ser igual a la suma de los ejes X de los vértices, suma los tres ejes, o sea, 3 más 8 más 4 del eje X. 3 más 8 más 4 entre 3. De esa forma vas a hallar la coordenada del eje X. Profe, ¿el eje Y es igualito? Sí. Si quieres hallar la coordenada del baricentro del eje Y, ¿no? Del baricentro del eje Y, sumas los vértices del eje Y. 5 menos 1 y 2. O sea, sumamos 5 menos 1 y 2. Y lo dividimos entre 3. Entonces resolvemos, ¿no? 3 más 8, 11. Más 4, 15. Entre 3, 5. 5 menos 1, 4. Más 2, 6. Entre 3, 2. O sea, el baricentro, ¿cuál es su eje, su punto cartesiano? El punto 5, el punto 5,2. Ya está. Por lo tanto, el punto cartesiano del baricentro es 5,2. Pero aquí que te piden la suma de las coordenadas, ¿no? La suma de coordenadas. ¿Cuáles son las coordenadas? 5 y 2. O sea, 5 más 2, 7, ¿no? Entonces, ahí ustedes me ponen la fórmula, ¿está bien? ¿La fórmula cuál sería? Me ponen acá, ¿no? Sería la suma de coordenadas de x, ¿no? La suma de coordenadas de los vértices entre 3, ¿no? De x y y. ¿Está bien? Ahí me ponen como una explicación. ¿Está bien? Así como les estoy diciendo. Entonces, la fórmula para hallar el baricentro, las coordenadas del baricentro es la suma de las coordenadas de los vértices del triángulo, ¿no? Del eje X y el eje Y. ¿Está bien? Así lo ponen como una explicación. Listo. Pregunta interesante, ¿eh? Pregunta a nivel tercero de secundaria. Bueno, vamos a la número 8. La última ya, para que se vayan a descansar. ¿Qué dice la 8? Te dicen calcular la distancia entre P y Q. Ya, pues, profe, ese es un chiste, ¿no? Este es un regalo. ¿Cómo se llama la distancia entre dos puntos? ¿No? A ustedes me ponen la fórmula, ustedes me ponen la fórmula, se supone que ya saben la fórmula, porque la hemos hecho en la teoría, vuelvo a repetir. Entonces, ¿cómo era? Se restaban los x, menos 3 menos 2 al cuadrado, más 2 menos menos 10 al cuadrado, ¿no? Estoy restando. Listo. Entonces, ¿cómo sería acá? Menos 3 menos 2 sería menos 5. Menos 5 al cuadrado, 25. Más, menos por menos, más. 2 más 10, 12. 12 al cuadrado, 144. 144 más 25 es 169. ¿Cuánto es raíz cuadrada de 169? 13. ¿Cuánto es la distancia, profe, entre esos dos puntos? 13. Al ojo. Facilito. Chiste, ¿no? Entonces, me ponen la fórmula como explicación, por favor, me ponen la fórmula como explicación, no se olviden. En este problema, en los demás ya les he dado las pautas, ¿no? Cada problema tiene su pauta, su explicación, ¿no? Entonces, en este caso también tiene su explicación que es un poco más sencilla. Listo, chicos, eso sería todo por hoy. Estaba fácil, ¿no? Estaba fácil, creo, el tema, no estaba tan complicado, creo yo, ¿no? Digamos que es bastante información, pero bueno, eso sería todo por hoy, chicos.
Ya nos vemos en la próxima clase. Cuídense bastante, chicos. Hasta luego, chicos. Chao, chao.